Saludos mis estudiantes de 11º grado, bienvenidos a este nuevo encuentro con el español y la literatura. En la clase de hoy nosotros estaremos concluyendo la generalización de los contenidos del grado que desde hace una serie de clases hacia acá hemos estado realizando con toda la literatura y la gramática trabajada durante el grado en cada una de las diferentes unidades de estudio. Hoy vamos a dedicar el tiempo a la última de las unidades trabajadas en clase, por lo tanto vamos a estar trabajando la lírica hispanoamericana contemporánea, una unidad que la tenemos reciente porque fue la que concluimos el trabajo hace unas clases atrás, pero que hoy vamos a estar dedicándole un tiempo también a esta, al igual que lo hicimos con el resto de las unidades de estudio. Bueno, recordemos que, como les decía, es una unidad de reciente estudio, pues no estaremos ahondando tan profundamente en los contenidos literarios que tiene que ver con esta unidad de estudio, pero sí es válido recordar a los autores representativos que nosotros trabajamos en esta unidad. Estos autores, pues ustedes podrán recordar y que los analizamos en clase, tuvimos la posibilidad de acercarnos a la lírica de César Vallejo, a los poemas de Pablo Neruda, a la poesía de Nicolás Guillén y también a el trabajo lírico de Dulce María Loynaz. Estos autores que representan y que utilizaron esa literatura, esa lírica como arma de combate, pues en el momento en que les tocó vivir, pues denunciaron desde su arte poético, desde su lenguaje enriquecido, la situación, por supuesto, contraria a la que se encontraban los autores de la época y sus ideales en contra de los sistemas imperantes también en el momento. Bien, respecto a estos autores representativos y a lo trabajado en clase respecto a la lírica contemporánea, yo quiero que ustedes anoten en su libreta la siguiente idea. En nuestras letras hispanoamericanas no han sido pocos los poetas que han hecho de la lírica su arma de combate. Fíjense lo que hablábamos anteriormente acerca de estos autores y cómo emplearon, cómo utilizaron esta lírica, su literatura como arma de combate. Vamos a analizar bien este enunciado y les pregunto, por supuesto, cuántos enunciados tenemos presentes acá. Pues si analizamos bien, tenemos un enunciado. Ahora, este enunciado representa una oración gramatical simple o una oración gramatical compuesta. Analicen bien cuáles son y cuántas formas verbales tiene el enunciado. Pues si nosotros analizamos ahí, tenemos las formas verbales han sido y han hecho, por lo tanto podemos decir que tenemos un enunciado compuesto por dos oraciones gramaticales. Vamos a analizar entonces qué tipo de oraciones compuestas están conformando este enunciado en este caso. Fíjense, tenemos como oración principal en nuestras letras hispanoamericanas no han sido pocos los poetas. Y tenemos una segunda oración gramatical que dice han hecho de la lírica su arma de combate. Si vamos a analizar el tipo de oración, recordemos que tenemos el pronombre relativo que, y este pronombre, por supuesto, ¿qué tipo de oración compuesta introduce? Pues específicamente una oración subordinada. Ahora, dentro de las oraciones subordinadas, ¿qué tipo de subordinación tenemos presente acá? Específicamente estamos en presencia de un enunciado que tiene una oración compuesta por subordinación adjetiva. Fíjense, cuando vamos a analizar las características de la subordinada adjetiva, es aquella en la que esa propia subordinada realiza las funciones propias del adjetivo y entonces lo que hace es reproducir un sustantivo antecedente. En este caso, ¿cuál es ese sustantivo antecedente? ¿Quiénes han hecho de la lírica su arma de combate? Específicamente es el sustantivo los poetas que se encuentran en la oración principal. Ahora, ¿por qué la poesía significó en este momento un arma de combate?
Recordemos la poesía de Neruda, recordemos la poesía de Nicolás Guillén, que tuvimos la posibilidad en aquel momento de acercarnos y comprobar que es una literatura que se le llamó específicamente la poesía negra, o sea, ese realce de lo autóctono de los negros en la sociedad cubana, y específicamente porque además estos autores, y vamos a ir anotando también ahí, representaron la renovación entre el contenido y la forma en lo que hicieron y por supuesto en lo que reflejaron dentro de su poesía. Además significó ese carácter nacionalista, americano y universal de las obras de cada uno de estos autores. Y también fue, por supuesto, la síntesis de lo cultural, de lo hispano y lo africano, y es que específicamente, como yo les mencionaba, se encontraba dentro de la obra de Nicolás Guillén. Vamos a ir tomando nota de estos elementos fundamentales que les resumen el contenido de esta unidad de estudio y continuamos el análisis de esta literatura. Bueno, dentro de los elementos de la gramática que nosotros trabajamos, y ahí hicimos un primer acercamiento al inicio de la clase, se encuentra todo lo referido a la oración compuesta, que es contenido gramatical del 11º grado. Recordemos que en el 10º, pues el objetivo fundamental era el análisis de la oración simple, y ya en el 11º, que no es contenido nuevo, por supuesto, porque ya desde la secundaria básica se acercaron y pudieron conocer la oración compuesta, pues en el 11º grado tuvimos la posibilidad de recorrer, por supuesto, el contenido de las oraciones compuestas. Recordemos que la oración compuesta no es más que aquella que tiene dos o más formas verbales, y dentro de las oraciones compuestas, por supuesto, tenemos 3 clasificaciones para dichas oraciones. Vamos a observar que la primera oración compuesta que tuvimos la posibilidad de trabajar es la oración compuesta por coordinación. ¿Cómo reconocemos la oración compuesta por coordinación? Simplemente porque estas van a ser las que van a tener su relación establecida a partir del uso, el empleo de conjunciones, por supuesto conjunciones coordinantes, por esto el nombre de coordinación en el caso de esta oración compuesta. Tenemos que analizar, por supuesto, el tipo de conjunción empleada para hacer la coordinación en este caso, y ahí vamos a tener, por supuesto, las conjunciones copulativas, las conjunciones disyuntivas y las conjunciones adversativas. Por supuesto, ya es un contenido que hemos mencionado anteriormente, por lo tanto no nos vamos a detener tanto en recordar, por supuesto, porque conjunciones se vienen evaluando desde que ustedes se han ido enfrentando a los diferentes ejercicios de evaluación desde el 10º grado hacia acá. Recordemos las oraciones copulativas, pues y, ni, las disyuntivas o, u, y las adversativas, entonces sino, pero, más, sin tilde, sin embargo. Otro tipo de oración a la que nosotros tuvimos posibilidad de acercarnos son las oraciones compuestas por yuxtaposición. Y recordemos que estas son las oraciones más sencillas a la hora de reconocerlas en un texto, porque la oración compuesta por yuxtaposición no es más que aquella que carece entonces de estos nexos gramaticales, o sea, carentes de estas conjunciones coordinantes, carentes de la subordinación que se da específicamente por el pronombre relativo, y que simplemente van a estar divididas unas de otras, relacionadas una con la otra a partir de signos de puntuación, punto y seguido, el punto y coma. Y por supuesto las que mencionábamos anteriormente con el fragmento, el enunciado que les presentaba, bueno, la oración compuesta por subordinación, que sí tuvimos la posibilidad de trabajar la oración compuesta por subordinación sustantiva, la subordinación adjetiva y la subordinación adverbial. ¿Cómo reconocíamos este tipo de oración compuesta? Bueno, la sustantiva, recuerden que es aquella que en la que podemos determinar que esa subordinada realiza las funciones propias del sustantivo, y que también pues habíamos analizado que son aquellas en que si podemos sustituir la oración subordinada sustantiva por los pronombres demostrativos esto, eso o aquello, pues entonces esta oración la clasificábamos como subordinada sustantiva. Para el caso de la adjetiva, y bueno, en el caso de la sustantiva,
y va a estar antecedida por una forma verbal. Ahora, en el caso de la adjetiva, pues era la que, como analizamos en el fragmento, en el enunciado que le puse al inicio de la clase, aquella oración subordinada que realiza las funciones propias del adjetivo y que su función principal es reproducir al sustantivo antecedente que se encuentra en la oración principal. Y en el caso de la subordinada adverbial, pues específicamente aquella que realiza las funciones propias del adverbio y que se puede clasificar entonces la subordinada como un adverbio. Terminen de tomar las notas que tienen en la diapositiva para entonces sí pasar a la caracterización del temario del examen final. Bueno, el temario del examen final al que ustedes se van a enfrentar, ¿cómo está estructurado? ¿Qué nos vamos a encontrar en dicho temario? ¿Cómo va a estar dividido el contenido del español en el temario de dicho examen? Por supuesto, recordemos que todas las preguntas, todas las actividades del temario tanto de examen final como de trabajo de control que ustedes pudieron identificar en el trabajo al que ustedes pudieron enfrentarse a mediación del curso, pues todo va a partir del análisis de un texto inicial y va a comenzar específicamente con el apartado de la comprensión de dicho texto al que ustedes se van a enfrentar. Un texto, por supuesto, que tiene que ver, para el caso del español, la línea que se trabaja en dicho texto pues va a ser específicamente la misma que se va a seguir con el resto de las actividades. Bueno, en la comprensión, ¿cómo se evalúa? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de actividades van a tener para el caso de la comprensión? Bueno, aquí vamos a tener la pregunta de el verdadero y falso a partir de diferentes enunciados, identificar verdadero o falso no se dice, y por supuesto partiendo específicamente del texto de esta pregunta 1. Por supuesto, se responden cada uno de los enunciados de esta pregunta a partir de la información propia que tiene este texto que aparece impreso en su examen. Si hay algún elemento que se conoce, que es real, que ya se ha trabajado en clases, pero este texto no lo dice, este texto no lo refleja, pues simplemente no podemos decir que ese elemento es verdadero, porque tenemos que ajustarnos específicamente a dicha información, a eso que nos está brindando este texto. Para nosotros, por supuesto, comprender, para evaluar si cada uno de los incisos están correctos para el caso de verdadero y falso, pues se puede evaluar también la comprensión a partir de comentar lo expresado en algunos de estos incisos, ya sea verdadero o sea falso, en un espacio determinado, o simplemente encerrando entre paréntesis la parte del texto que a ustedes les dice que ese elemento es verdadero o es falso. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado si es esta la forma de evaluar la comprensión, o sea, encerrando entre paréntesis, porque tiene que quedar bien determinados los paréntesis en el texto impreso en el examen. Se evaluarán también los contenidos esenciales de las obras a partir de mencionar una obra, mencionar el autor, mencionar un personaje específico, el tema fundamental de las obras trabajadas en el grado. Recuerden que hemos trabajado una gran cantidad de obras literarias y que por supuesto las hemos ido mencionando a medida que hemos estado realizando estas clases de generalización. Se les podría evaluar Papá Goriot, se les podría volver a evaluar Casa de Muñecas, evaluarle La Casa de Bernarda Alba, La Metamorfosis, que han sido obras literarias extensas que hemos trabajado, pero cualquiera de las obras también de la lírica. Por supuesto, recordemos el poema Niágara, recordemos también las obras líricas de José Martí o las propias de los autores de esta última unidad de estudio, con ese mismo poema 20 de Neruda, pues pueden ser de los elementos evaluables dentro de esta pregunta de comprensión. El otro momento a evaluar, o el otro bloque evaluativo dentro del examen, se encuentra en el trabajo ya con el léxico y la ortografía dentro de este examen. Aquí, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? Por supuesto, en el léxico y en la ortografía. Aquí estaríamos evaluando elementos de sinonimia y antonimia que se extraen específicamente del texto. Recordemos, vamos a tener dos incisos con dos sinónimos y dos antónimos que aparecen en el texto, y
la forma de extraer estos sinónimos y estos antónimos específicamente es respetando la conjugación en el que se encuentren dichos sinónimos y dichos antónimos. Quiere decir que si a mí me están pidiendo, por ejemplo, el sinónimo y lo que me dan es un sustantivo, yo tengo que ir a buscar en mi texto el sustantivo por el que yo pueda sustituir este que me están pidiendo. Lo mismo sucede con las formas verbales, hay que mantener la persona, hay que mantener el número, y así con el resto de las clases de palabras. También evaluamos en el léxico y la ortografía, pues el trabajo con palabras obtenidas a partir de derivados y familias de palabras. Este es el ejercicio del escribe, que es ese ejercicio en el que, por supuesto, nosotros ya no vamos a trabajar con la información que me brinda el texto inicial, sino que vamos a crear las nuevas palabras a partir de estas derivadas y a partir de las familias de palabras. Y un último elemento fundamental para la ortografía, específicamente para el componente ortográfico dentro del examen, es el dictado o la colocación de tildes en un texto que no las tiene impresas en la prueba. Por lo tanto, hay que analizar la cantidad de palabras que aparezcan para yo poder saber cuáles llevan tilde, aplicar las reglas ortográficas de la acentuación y entonces ahí saber qué cantidad de palabras. Recordemos que el descuento ortográfico, tanto para la colocación de palabras, tanto para el dictado o para el resto del examen, en el 11º grado es de 1 punto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la ortografía porque perdemos 1 punto por cada error ortográfico cometido en el examen. Para el caso ya del componente gramatical, o sea, la parte de la gramática, ¿qué evaluamos en la gramática? En la gramática vamos a tener el trabajo con las diferentes clases de palabras, extraerlas de mi texto inicial. Recordemos que, excepto el ejercicio del escribe, el resto de los ejercicios se trabajan con ese texto inicial que yo tengo desde la primera pregunta. Trabajo con las diferentes clases de palabras, sus rasgos esenciales, o sea, clasificarlas en sustantivo, en adjetivo, en formas verbales. En el caso de las formas verbales, el reconocimiento de sus morfemas gramaticales, o sea, morfemas de modo, tiempo, número y persona. Y además el trabajo con construcciones, donde nos vamos a tener, por supuesto, los sintagmas nominales específicamente. Recordemos que la forma de evaluar sintagma nominal es a partir de la extracción de parejas sintácticas, que no es más que sustantivo y adjetivo, y establecer la concordancia que se da específicamente con género y número solamente. Evaluamos también en la gramática la construcción de una oración compuesta y clasificarla. Se les puede pedir que ustedes redacten una oración compuesta específica o simplemente, por supuesto, mandarlos a construir una oración compuesta y que ustedes clasifiquen el tipo de oración compuesta que redactaron en esta pregunta. Y por último, la realización del análisis sintáctico de una oración simple. Recuerden que este ejercicio es clave dentro de los exámenes de cualquier índole, lo mismo sea un trabajo de control parcial que un examen final en cualquiera de los 3 grados, pero siempre, por supuesto, el análisis sintáctico de una oración con sus pasos específicos. Recuerden, se les piden casi siempre en los exámenes cuáles son los pasos que hay que realizar, que hay que extraerle a el análisis sintáctico, pero en el caso de que no se les pida, pues el análisis sintáctico no es más que con los pasos a los que estamos acostumbrados o con los que estamos acostumbrados a trabajar. Sería el sujeto con su núcleo, el predicado con su núcleo, clasificar el tipo de predicado en verbal o nominal, extraer los complementos gramaticales, verbales, recuerden, en el orden directo, indirecto y circunstancial, que primero los extraigo y luego los clasifico, y por supuesto establecer la concordancia entre los núcleos del sujeto y del predicado. Son los pasos específicamente para la realización del análisis sintáctico. Bueno, el último elemento a evaluar y que se trabaja en las clases específicamente en el momento en que a ustedes se les pide caracterizar las obras, en el momento en que se les pide redactar el argumento, es específicamente este componente, el componente redacción. Aquí, por supuesto, ya ustedes desde el 10º grado han podido enfrentarse a este tipo de actividad, pero la construcción de un texto, recordemos que es a partir de una situación comunicativa relacionada con el hilo conductor del temario. Recuerden que yo les había dicho que el texto que se emplea al inicio para el análisis con la comprensión, pues va a ser el texto que va a marcar el hilo y el tema específicamente de todo el examen. Por ejemplo,
Si en el texto inicial se está hablando del movimiento literario al que pertenece la obra Papá Goriot y se habla de la línea argumental específicamente de esta novela, o se habla de un personaje específico, entonces la redacción estaría vinculada con esta obra y con el texto inicial. Pues a partir entonces de esta situación comunicativa que se relaciona con este texto inicial del temario, puede ser una obra estudiada, como les decía, un personaje específico, una situación determinada ocurrida en una de las obras estudiadas, entre otros, pues van a estar entonces marcando la redacción de esta última pregunta. Recuerden, construir un texto es simplemente un párrafo, o casi siempre el texto a redactar tiene que ser en un párrafo, y recordemos por supuesto que siempre se les exige a este nivel, por supuesto, el tipo de texto al que ustedes van a acceder o que ustedes van a construir, mayormente deberá ser un texto expositivo, porque es además el tipo de texto que se trabaja en el preuniversitario, y entonces, por supuesto, el texto expositivo tiene la particularidad de que el autor del texto debe escribirlo, debe redactarlo en tercera persona. Por lo tanto, debe ser un texto escrito en tercera persona y un texto además expositivo. Y recuerden, por supuesto, las características que tiene el texto expositivo, que se trabajan en el 10º grado y que se trabajan también cuando se realiza la redacción en el 11º grado. Estas son entonces la forma, los elementos fundamentales que ustedes se van a encontrar en el temario de examen final al que se van a enfrentar dentro de muy poco tiempo. Bueno, de esta manera esto era lo que teníamos preparado para esta clase, en la que estamos cerrando la generalización de los contenidos trabajados durante todo el 11º grado, y clase también con la que llegamos al final de los contenidos del programa de estudio. Con esta clase cerramos el 11º grado, el contenido del 11º grado, y a ustedes solamente les resta, pues por supuesto, prepararse, continuar el estudio para los exámenes finales y por supuesto tratar de alcanzar la mayor puntuación en dicho examen. Recuerden lo que les decía anteriormente. Cuando trabajamos el componente ortográfico, pues el cuidado con la ortografía, porque se penaliza con un punto cada error ortográfico. Mucho cuidado con la limpieza, y en el momento, por supuesto, de la redacción, tener muy claro la forma de redacción del texto, cuidando el margen y la sangría, cuidando además la legibilidad de la letra, porque recordemos que nosotros no vamos a redactar, o ustedes no redactan en los exámenes para ustedes, sino para que lo lea alguien más, y para que además ese alguien que se va a enfrentar a su texto lo califique, le dé una puntuación determinada a partir de los elementos que se determinen en la clave y la norma de dicho examen. Por lo tanto, este ha sido un curso en el que se han trazado sueños, se han trazado metas, sueños que todavía hay que cumplir. Les queda un curso para culminar con su 12º grado, un curso en el que volverán a acercarse al español y a la literatura, ya a otros tipos de literatura, otro tipo de movimientos artísticos, y por supuesto continuaremos también acercándonos a la historia desde nuestra asignatura. De esta manera estoy cerrando este curso escolar, estoy culminando esta clase, y los voy a dejar entonces para que ustedes continúen el estudio hacia poder obtener la mayor cantidad de puntos en el examen final. Les deseo mucha suerte y espero, por supuesto, encontrarlos ya en 12º grado. Por el momento cerramos de esta manera el curso escolar.